Buenas tardes, somos el grupo número 5, el cual está conformado por Ávila Cuesta Joan, Morán Cañarte Yomira, Rosado Delgado Ronnie y quien les habla, Quiñón Zambrano Josué. Nuestro tema es instrumentos industriales, de la asignatura de procesos industriales. ¿Qué es la medición? La medición se refiere a la expresión numérica de las dimensiones de la cual está fabricado un objeto. En base, esta es una referencia fija denominada la unidad. En instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son dispositivos utilizados para comparar magnitudes por medio de un proceso de medición. Entre las características de los instrumentos de medición tenemos la precisión, la sensibilidad, la exactitud, rapidez y fidelidad. En los tipos de instrumentos de medición tenemos lo que es la temperatura, la cual es un ejemplo es el termómetro, el termopar y el pirómetro. Tenemos la velocidad, un ejemplo es el velocímetro, anemómetro y tacómetro. En las propiedades eléctricas tenemos el electrometro, amperímetro y voltímetro. En los tipos de medición por volumen tenemos la probeta, la bureta y el matraza forado. Y en otras magnitudes tenemos lo que son microscopios, colorímetro, espectrómetro y sismógrafo. ¿Qué es un sensor? Este es un dispositivo capacitado para detectar acciones o estímulos externos, los cuales van a responder a una consecuencia. Entre los tipos de sensor tenemos el sensor de aceleración, desplazamiento, presión, temperatura, piensos eléctricos y acústicos. En las características de los sensores tenemos que esta se va a convertir una variable física en otra variable diferente, generalmente en una señal eléctrica, la cual un ejemplo puede ser las temperaturas o la presión. Otras características son que tienen codificaciones, efectores, convertidores, detectores, transductores e iniciadores. Estos no siempre van a generar una señal eléctrica. Un ejemplo que los finales de carreras de neumáticos generan cambios de presión. En este también tienen procesos controlados, que son los preceptores, que supervisan un proceso, indican los errores, recogiendo los estados y transmitiendo esta información a los demás componentes del proceso. ¿Qué es un transmisor? Bueno, como vemos aquí en la imagen, el transmisor cuenta con una señal de salida, conexión eléctrica, una placa electrónica, un sensor, conexión al proceso, la cual también hay que inducirle una presión para que dé una señal de salida. Bueno, lo que es un transmisor, este es un instrumento el cual va a captar una variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar, adecuada para el instrumento que la recepta. Bueno, en los tipos de transmisores tenemos electrónico, inteligente y neumático. Transmisor neumático. Esto se basa en el sistema obturador que mediante bloques amplificadores con retroalimentación por el equilibrio de movimientos o fuerzas se convierte en el movimiento del elemento primario de medición a una señal neumática. Transmisor electrónico. Estos generalmente utilizan el equilibrio de fuerzas. El desequilibrio da lugar a una variación de posición relativa, excitando un transductor de desplazamiento tal como un detector de inductancia o un transformador diferencial. En el transmisor inteligente, estos son instrumentos capaces de realizar funciones adicionales a las de la transmisión de la señal del proceso, gracias a un microprocesador incorporado. Aquí podemos ver ejemplos de transmisores neumáticos, transmisores electrónicos y transmisor inteligente. La señal digital. Este es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de las mismas puede ser analizado en términos de algunas magnitudes.
que representa. Eh, bueno, pueden representar valores discretos y estos también dan lugar a valores dentro de un cierto rango. Señal análoga. Esta es más bien utilizada para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o sonido, para que las distintas señales analógicas que se transmiten puedan ser interpretadas de una manera adecuada. Habrá que tener un decodificador que permita cumplir con el proceso del trabajo. Un controlador. Estos son instrumentos que regulan la variable controlada y la comparan con un valor predeterminado. Estas enseguida se ajustan a la salida de acuerdo con la diferencia o resultado de la comparación. Esta comparación se logran a través de acciones correctivas. Los controladores también se usan para realizar estrategias de control secuencial. Actuador y elemento final. Estos son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, van a realizar acciones que repercuten en el mundo real. Por ejemplo, los motores, los pistones, los relés, válvulas, indicadores, etcétera. Es conveniente aclarar que en muchos casos el actuador es un dispositivo que pone en marcha algunos de estos equipos. Tenemos los tipos de actuadores: hidráulicos, neumáticos y electrónicos. El hidráulico, estos son de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación. Funcionan sobre la base de fluidos a presión. Los neumáticos, estos convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Se les denomina actuadores neumáticos. Y los actuadores electrónicos son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, como por ejemplo en los robots. Tipos de actuadores. Tenemos aquí los ejemplos que son hidráulicos, electrónicos y neumáticos. Exactitud. La exactitud es la cualidad de ajustarse o acercarse a lo que se considera verdadero. En las ciencias, la exactitud se refiere a la cercanía que los resultados medidos tienen como respecto al valor de referencia. Este puede ser denominada como valor real. La precisión. La precisión, este es el control de procesos. Es sumamente importante conocer el valor real o verdadero de una variable para garantizar la seguridad. También para garantizar el rendimiento del producto y la eficiencia. A continuación, mi compañero. Mm. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Nos dice que es un parámetro que se caracteriza mediante la dispersión de ciertos valores en las medidas. Este puede ser evaluado en base a la información que se trata. El error de medida, este se define como una diferencia entre el valor que está medido y el valor que es verdadero. Estos errores de medición pueden afectar a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, por lo que las que se pueden dar puede ser la de calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones, y se denominan determinísticas o sistemáticos y se relacionan con las actitudes de las mediciones. La sensibilidad que presenta un instrumento de medida se puede relacionar con el valor mínimo de cierta cantidad de una magnitud que se puede medir, por lo que se admite generalmente que la sensibilidad de un aparato de medida o instrumento sea mediante la división más pequeña de su escala de una medida, por lo que algunas veces incluso se admite como cierta sensibilidad a la mitad de este valor que se presenta. Repetitividad. ¿Qué es repetitividad? Es la variación causada por el dispositivo de medición. Es una variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte varias veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones.
Histéresis. Esta es una tendencia de un material que se conserva en una de sus propiedades, ya sea por la ausencia del estímulo que la ha generado, por lo que en extensión se aplica a fenómenos que no dependen solo de circunstancias actuales, sino que también se dé como que se ha llegado a esas circunstancias. Resolución. Lo que es la resolución de un instrumento de medición es la que es la parte más pequeña en la unidad legible o que limite cierta detección. Por lo que una regla práctica para escoger esta resolución de cierto instrumento de medición es que se debe ser al menos un décimo del rango a ser medido. En forma más estricta, se debe discriminar al menos un décimo de la variación que sea de medir. Deriva. Es la variación en la señal de una salida que presenta un periodo de tiempo determinado, mientras ésta se mantiene constante a la variable que está medida. Esto se da en presente a todas las condiciones ambientales que estén. Trazabilidad. Este es un conjunto de acciones medidas y de procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar a cada artículo, ya sea este desde su nacimiento o inicio de fabricación y si no hasta el final de la cadena de suministro. Esto se da usualmente cuando se llega a las manos de un consumidor. En lo que tenemos tipos de trazabilidad están la interna y la externa. Lo que es la interna se obtiene mediante la traza que va dejando un producto por todos los procesos internos de una compañía. Y en la externa son los datos de la traza interna y que se añaden a algunos indicios más en caso de ser necesario, como sería la rotura del emblaje o un cambio en la cadena de temperatura. En los tipos de trazabilidad tenemos la ascendente, la interna, la descendente y en la que es ascendente tenemos que va hacia atrás y la de descendente hacia adelante. La lineabilidad. Esta es una capacidad de método analítico que permite obtener resultados proporcionales mediante una concentración de un analito en la muestra dentro de un intervalo determinado, por lo que permite que se pueden hacer ciertas suposiciones matemáticas y aproximaciones, permitiendo un cálculo más sencillo de los resultados obtenidos. Calibración. La calibración asegura que los resultados que estén encontrados en esas mediciones que se han realizado cuenten con una trazabilidad de las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Y existen varios factores que pueden afectar el tiempo del calibrado, por lo que tenemos que uno de los factores es la instalación del equipo, condiciones ambientales que se presenten, una sospecha de que el equipo no brinda los resultados esperados o confiables. Esto se determina con verificaciones intermedias. Otro factor sería la estabilidad mostrada en el tiempo y la frecuencia del uso del equipo. El sistema de control es un conjunto de dispositivos que se encargan de administrar, regular o dirigir el comportamiento de otros sistemas con el propósito de reducir ciertas probabilidades de fallo y obtener resultados deseados. Por lo que se puede obtener una variable la que se desea controlar, o si no, también un punto de referencia o un actuador, que es un lazo cerrado.
son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación, es decir, que sean capaces de modificar todas las señales de entrada en función de una señal de salida, a la que se toman decisiones que no dependen de la entrada, sino que también dependen de la salida. ¿Qué es un lazo abierto? Son sistemas por lo que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema total. Este tipo de sistemas no existen información o sino retroalimentación sobre variables a controlar. Y la salida no depende en absoluto de la entrada, utilizando entonces procesos y dispositivos en donde la variable que es predecible admite un margen de error amplio. En el lazo abierto tenemos señales de entrada y señales de salida, como las de control del proceso, lo que permite ejecutar un ciclo de lavado en un tiempo determinado. Otro ejemplo tenemos el del semáforo, que es un sistema de control de lazo abierto, ya que se asigna un tiempo a cada luz, pero no se obtiene información sobre el volumen del tráfico. Y como conclusión, podemos concluir que en las industrias los instrumentos de medición son un factor clave, como por ejemplo en la fabricación, ya que al momento de realizar las mediciones con la misma referencia en todos los procesos, los materiales, ya sean estos ensamblajes, impresiones o envíos, pueden hacer posible crear productos que coincidan exactamente con el diseño y garantizar la calidad de estos mismos. Gracias.